¿Qué tal? Un saludo cordial a todos. En este video hablaremos de hemostasia. Los temas a tratar en el siguiente video son los siguientes. Primero, mecanismos de la hemostasia, donde se incluyen la constricción vascular, la formación del tapón plaquetario, la coagulación sanguínea, la retracción del coágulo y la disolución del coágulo. Después veremos hipercoagulabilidad, donde se incluyen hipercoagulabilidad relacionada con función plaquetaria incrementada, trombocitosis, hipercoagulabilidad relacionada con actividad de coagulación incrementada y síndrome antifosfolipídico. Después veremos hipocoagulabilidad, donde se incluyen hemofilias, trombocitopenia e inhibidores de la coagulación. Y por último, hablaremos sobre un caso clínico. Nuestro equipo está conformado por De la Puerta Garbán Ramón, Del Razo Fajardo José Isaac, Monter de Rosas Irving Javier y un servidor Vélez Sánchez Giovanni Alejandro. Primeramente, veremos en qué consiste la hemostasia. Esta se refiere a la detención del flujo sanguíneo. Introducción. El proceso normal de la hemostasia se regula mediante una disposición compleja de activadores e inhibidores, que mantienen la fluidez sanguínea y evitan que la sangre salga del compartimiento vascular. La hemostasia se va a poder clasificar en normal y anómala. La normal consistirá cuando se sella un vaso sanguíneo para evitar la pérdida de sangre y la hemorragia, y la anómala cuando causa coagulación sanguínea inapropiada o cuando la coagulación es insuficiente para detener el flujo de sangre desde un compartimiento vascular. Los trastornos de la hemostasia caen en dos categorías principales: trombosis y hemorragia. La trombosis es la formación inapropiada de coágulos dentro del sistema vascular, y la hemorragia es una incapacidad de la sangre para coagularse en respuesta a un estímulo apropiado. Ahora hablaremos sobre los mecanismos de la hemostasia. La hemostasia se va a dividir en tres etapas. La número 1 va a consistir en la constricción vascular. La número 2 consistirá en la formación del tapón plaquetario. Y por último, será dada la coagulación sanguínea. Es importante mencionar que durante el proceso de la hemostasia, las hebras de fibrina pegan las plaquetas agregadas para formar la base estructural del coágulo sanguíneo. También cuando hay fibrina, el plasma se vuelve más gelatinoso, y esto ayuda a atrapar más eritrocitos y otros elementos formados en la sangre. Y la hemostasia se completará cuando el tejido fibroso crece hacia el coágulo y sella el agujero en el vaso. Ahora veremos la primera etapa de la hemostasia: constricción vascular. Constricción vascular. En definición, se va a generar un espasmo en los vasos y va a constriñir al vaso y reducir a su vez el flujo sanguíneo. Es un fenómeno transitorio que suele durar de minutos a horas. Existen diferentes mediadores de la vasoconstricción, dentro de los cuales encontramos los reflejos neurales, el tromboxano A, la serotonina y la prostaglandina, liberada de las plaquetas, pero el más importante y poderoso es la endotelina 1. Cabe decir que el espasmo de los vasos se va a iniciar por la lesión endotelial y es causado por mecanismos locales y humorales. También te encontramos lo que es la prostaciclina, otra prostaglandina liberada del endotelio del vaso, que produce vasodilatación e inhibe la agregación plaquetaria en el endotelio no lesionado circundante. Ahora hablaremos sobre la formación del tapón plaquetario, la segunda línea de defensa. Antes de entrar a la explicación de la formación del tapón plaquetario, es necesario hablar brevemente sobre las plaquetas o trombocitos. Estas son grandes fragmentos del citoplasma de células de la médula ósea llamados megacariocitos. La plaqueta tiene una vida media de aproximadamente 8 a 12 días y luego los macrófagos se encargan de descomponerla y eliminarla. La concentración sérica normal es de 150.000 a 400.000 plaquetas por microlitro de sangre. La producción de plaquetas está controlada por una proteína llamada trombopoyetina, que causa proliferación y maduración de los megacariocitos. Y las fuentes de trombopoyetina incluyen el hígado, los riñones, el músculo liso y la médula ósea. Las plaquetas poseen una membrana celular pero no núcleo y no pueden reproducirse.
La membrana celular tiene fosfolípidos que ayudan en el proceso de coagulación. Aunque carecen de un núcleo, tienen muchas de las características de una célula completa. La membrana celular externa está cubierta por una capa de glucoproteínas, glucosaminoglucanos y proteínas de coagulación. Una de las glucoproteínas más importantes es GP2B3A, que se une al fibrinógeno y une las plaquetas entre sí. La forma de las plaquetas se mantiene a través de microtúbulos y filamentos de actina y miosina que soportan la membrana celular. Las plaquetas tienen mitocondrias y sistemas enzimáticos capaces de producir trifosfato de adenosina o ATP y difosfato de adenosina o ADP. Poseen también las enzimas necesarias para la síntesis de las prostaglandinas tromboxano A2 que se requiere para su función en la hemostasia. Las plaquetas tienen dos tipos específicos de gránulos, alfa y delta, que liberan mediadores para la hemostasia. Los gránulos alfa expresan selectina P, una proteína adhesiva en su superficie y contienen fibrinógeno, factor de von Willebrand, fibronectina, factores 5 y 8, factor plaquetario 4, el cual es una quimiosina que se une a heparina, factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento transformante alfa y trombospondina. La liberación de factores de crecimiento da como resultado la proliferación y crecimiento de células endoteliales vasculares, células de músculo liso y fibroblastos, y es importante en la reparación vascular. Los gránulos delta o gránulos densos contienen ADP y ATP, calcio ionizado, histamina, serotonina y adrenalina, los cuales contribuyen a la vasoconstricción. El tapón plaquetario se inicia cuando las plaquetas entran en contacto con la pared vascular. Pequeñas rupturas en la pared del vaso a menudo se sellan con el tapón plaquetario y no con un coágulo de sangre. La formación del tapón plaquetario implica adhesión y agregación de plaquetas. Primero hablaremos de la adhesión. Las plaquetas son atraídas a la pared del vaso dañado, se activan y cambian de discos lisos a esferas espinosas, con lo que exponen los receptores de glucoproteína en sus superficies. La adhesión de plaquetas requiere una molécula de proteína llamada factor de von Willebrand que se fuga hacia el tejido lesionado desde el plasma. Este factor es producido por las células endoteliales de los vasos sanguíneos y circula en la sangre como una proteína transportadora para el factor de coagulación 8. La adhesión a la capa subendotelial del vaso tiene lugar cuando el receptor de plaquetas se une al factor von Willebrand en el sitio de la lesión, lo que liga la plaqueta a las fibras de colágeno expuestas. La agregación plaquetaria ocurre poco después de la adhesión. La secreción del contenido de los gránulos en las plaquetas actúa como mediadora. La liberación del contenido de los gránulos densos tiene particular importancia porque se requiere calcio para el componente de coagulación de la hemostasia y el ADP es un mediador de la agregación plaquetaria. La liberación de ADP facilita también su liberación de otras plaquetas, lo cual conduce a la amplificación del proceso de agregación. Además de ADP, las plaquetas secretan la prostaglandina tromboxano A2, que es un estímulo importante para la agregación plaquetaria. Las acciones combinadas de ADP y tromboxano A2 conducen a la expansión del agregado plaquetario que se convierte en el tapón hemostático primario. El tapón plaquetario se estabiliza conforme la vía de coagulación se activa en la superficie plaquetaria y el fibrinógeno se convierte en fibrina. Esto crea una red de fibrina que cimienta las plaquetas y otros componentes sanguíneos juntos. La selectina P también es parte del proceso de agregación plaquetaria, puesto que se une a leucocitos que con sustancias plaquetarias como PDGF participan en la cicatrización de la pared del vaso. En la imagen mostrada en la pantalla se aprecian ciertas estructuras básicas de este proceso, como lo son el endotelio, subendotelio y colágeno, y algunos participantes como el tromboxano A2 y el ADP. Asimismo, se aprecia la manera en que las plaquetas se unen al colágeno y entre sí, mecanismos donde participan tanto el factor de von Willebrand como el factor 8. Por lo anteriormente explicado, es posible afirmar que la membrana plaquetaria desempeña una función relevante en la adhesión de plaquetas y el proceso de coagulación. La cubierta de glucoproteínas en su superficie controla las interacciones con el endotelio vascular. En condiciones normales, las plaquetas evitan la adhesión al endotelio, pero interactúan con áreas lesionadas de la pared vascular y el colágeno expuesto más profundo.
Los receptores de glucoproteína en la membrana plaquetaria se unen a fibrinógeno y vinculan plaquetas. La formación defectuosa del tapón plaquetario causa hemorragia en personas con insuficiencia de plaquetas o factor de von Willebrand. Además de sellar las rupturas vasculares, las plaquetas desempeñan una función casi continua en el mantenimiento de la integridad vascular normal. Pueden aportar factores de crecimiento para las células musculares lisas endoteliales y arteriales, y las personas con insuficiencia plaquetaria tienen permeabilidad capilar incrementada y sufren pequeñas hemorragias cutáneas por traumatismos o cambios en la presión arterial. Los inhibidores de la agregación plaquetaria, incluidos ácido acetilsalicílico, clopidogrel y ticlopidina, pueden consumirse para evitar la agregación plaquetaria y la formación de coágulos en personas que están en riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o enfermedad arterial periférica. El tratamiento con ácido acetilsalicílico en dosis bajas inhibe la síntesis de prostaglandina, incluida tromboxano A2. El clopidogrel y la ticlopidina alcanzan sus efectos plaquetarios al inhibir la vía de ADP en las plaquetas. A diferencia del ácido acetilsalicílico, estos fármacos tienen un efecto en la síntesis de prostaglandina. Tanto el clopidogrel como la ticlopidina prolongan el tiempo de hemorragia. Sin embargo, los efectos secundarios más graves de la ticlopidina son neutropenia y púrpura trombocitopénica trombótica.